Bueno, buenas noches. Es el último evento de la temporada 17-18 y tenemos la visita de Ivette Fuentes, que es una investigadora y escritora cubana que va a hablar sobre música y poesía. Ivette es amiga de esta casa desde hace muchos años, hemos hecho cosas sobre Lezama, sobre el Liceo, sobre distintos poetas cubanos y también sobre el tema de la música y la danza. Una vez presentamos un libro... Danza y poesía, es lo que le comentaba, sí. Así que esperamos que la charla que va a dar ahora sea de vuestro lado. Muchas gracias. Y gracias, Ivette, por estar aquí. Bienvenida. No, gracias a ustedes, como siempre, por abrirme las puertas de esta casa. Bueno, en fin, no los conozco a todos, me presento ya, Raulito lo ha dicho. Yo soy profesor, investigador, en fin, y siempre que vengo aquí a Madrid le digo, bueno, pues hay un espacio que ellos me regalan, y este es un lugar, digamos, donde confluye todo, confluye las artes. Esta charla, que le voy a leer fragmentos porque francamente es más bien leída, o sea, tengo escrito, surge de, digamos, unos intereses de comunicar todas las artes. En definitiva, así es como nacen, o sea, eso es su génesis, y a veces se hace mucho hincapié, bueno, música por un lado, pues la propia poesía, que es sonora también, es rítmica, por el otro, y también el ballet. O sea, yo comencé, le decía a Lina, comencé estudiando ballet, eso me marcó mucho. La literatura también, uno se da cuenta de que todo tiene que ver. O sea, actualmente doy estética, y hace muchos años yo publiqué ese folletito que, bueno, que ya dio pie al libro que habla Raulito, Danza y Poesía para una poética del movimiento, que fue editado por Ediciones Cumbres de Mayra Bustamante, la de quien lo dirige. Pero comenzó aquí, precisamente en este sentido de la danza y la poesía, y bueno, se engrana también con la música. Como ustedes saben, bueno, en fin, cuando comienza, ¿no?, el pensamiento, o sea, la cuna del pensamiento, por supuesto, del pensamiento y la cultura occidental en Grecia. Y bueno, ahí, digamos, no había desliz. Y está, digamos, el periodo mito poético, donde ya se habla de los dioses, sobre todo Apolo con su lira, y cómo ahí comienza precisamente, no a escindirse, sino todo lo contrario, a unirse, ¿no?, todas las artes, o sea, la lira, los acordes, y como basado en toda esta mitología y este panteón griego, pues sencillamente comienza el pensamiento a forjar estas corrientes que en definitiva van a derivar a lo que será la estética, ya en el siglo XVII y siglo XVIII, como tal, la estética por Baumgarten, quien comienza, digamos, esta disciplina como tal. Pero hasta ese momento que se deslinde, digamos, estética, entonces comienza estética la música, estética danzaria, estética la poética. Hasta ese momento todo era un gran pensamiento basado en arte. Y yo siempre, digamos, hay una figura que me ha llamado mucho la atención, que es Pitágoras. Pitágoras, bueno, me imagino que todos aquí también en España, ¿no?, cuando comienzan a estudiar el famoso teorema de Pitágoras, pero que bien estudiado también conlleva una musicalidad, lógicamente. Todo lo que es orden lleva una música. Y actualmente, como ustedes saben, se ha descubierto que sí, que hay una sinfonía, o sea, es una música cósmica que es audible, o sea, por todos estos telescopios que se ha podido captar esta música. Y desde el pensamiento, o sea, desde estos primeros pensadores, sobre todo Pitágoras, cómo fue capaz de concebir en este concepto música-mundo, que es el que a mí me ha llamado tanto la atención, este gran orden y este gran enlace entre todas las artes. Entonces, basado en esto, bueno, es que yo más o menos digamos, reflexionado, y bueno, les voy a hacer algunos comentarios. Pero basado en esto, música, mundo, armonía entre las artes, dice. El maravilloso concepto de Pitágoras, música-mundo, en el que se integra plenamente la esencia de su filosofía, muestra el secreto de los enlaces ocultos que subyacen
como amases anclados en lo más profundo del universo para otorgar una solidez y coherencia a toda expresión humana que emane de él. El sonido, audible o inaudible, que devela la melodía de tal integración, devela sus arcanos para hacer comprensible la diversidad de manifestaciones y las disímiles hermenéuticas de la expresión, que a través del arte permite la comprensión de esa sinfonía cósmica. La intuición pitagórica de otorgar una conformación numérica a partir de la matemática creada por él, comienza la matemática, que es el conocimiento, al universo para poder comprender su manifestación, se acerca sorprendentemente a aquello que la física actual busca como ley del todo. Esto ya también es muy conocido y se ha divulgado mucho. Para lograr un significado total integrador del universo a partir de fórmulas y números. Para Pitágoras, esos números eran convenciones que otorgaban un orden, denominado cosmos por él, ante el caos desintegrador de su pretendida armonía. Esta cosmología como ordenación del universo hacía que cada proposición o entelequia buscada sentara una analogía con la música, en tanto cada pulsación de una cuerda que emitía un sonido iba obteniendo su concordancia con un número, de tal modo que cada partición de esa longitud de cuerda, a la vez que emitía un sonido distinto, propiciaba un enriquecimiento numérico que llevó al pensador a encontrar una filosofía matemática a través de su lema todo es número. Es Pitágoras quien aporta con su intuición del mundo música una sugerente armonía entre las artes para hacernos ver la belleza de la conjunción entre todos los elementos que habitan el universo. Esta belleza la percibió también Galileo, quien dijo que el universo es un libro escrito en el lenguaje de las matemáticas. Poder ver la belleza en el cosmos como orden que otorga la gran ecuación sonora y poder enlazar los vértices de figuras geométricas donde se integran de manera orgánica tanto formas naturales como sentimientos humanos, es el gran legado de aquella filosofía que al dividir el saber científico en 4 ramas, aritmética, geometría, música y astronomía, armaba el gran tetractis, que sería el quadrivium para la Edad Media, donde descansaba en orden perfecto el mundo. Mundo que en su develación audible alcanzará la belleza en la estética como disciplina de las sensaciones y el sentimiento. En cierto modo, toda la historia de la estética, antes de ser determinada como estética pura o filosofía del arte, estuvo ligada a la conjunción de las artes y de este modo el sentido metafórico e intuitivo que es consubstancial a ellas. Fase mitopoética en el que el dios del arte, Apolo, era el mismo de la poesía, y su lira consagrada tanto al baile como al canto versificado, lo que sostiene las bases de la danza en una poética del movimiento. Es a partir de la lira que Pitágoras construye todo su mundo música, o música mundo, pues descubrió la estrecha relación que existía entre la armonía musical y la armonía numérica, ya que al pulsar la cuerda y tensarla se obtiene una nota, que da la medida de la tensión de la cuerda y sus infinitas particiones para obtener la melodía, las mismas con las que presumiblemente Apolo encantaba a los dioses y luego regaló a la humanidad. Esta armonía musical y numérica no fue solamente un modo de pensar o hacer, sino de existir de tal modo que la armonía como exquisita lectura del cosmos fue el paradigma de vida de su filosofía que propuso como máximo aporte una manera de ver las múltiples relaciones entre cosas, objetos y sentimientos que reflejaban, más allá de un arquetipo verbal de interpretación, el orden. Con una misma razón de utilidad y sentido en su génesis, los cantos y danzas a los dioses loados por la fertilidad y prodigalidad de tierra, que también fueron plasmados en pinturas rupestres, fueron avistando ese orden conjugando los rasgos de bienestar con los de belleza, para dar paso al importante concepto griego de la kalokagatia, donde ambos se fundían para hacer de la belleza un valor moral y de la bondad un valor de alcance estético. Tanto la bondad como la belleza se basan en un juego dialéctico movido por el amor, idea platónica que asumía tal búsqueda de lo bello por incompletez, pero que ya escapaba de lo meramente físico para alcanzar el plano de lo espiritual como aspiración al alma. El orden evocado y previsto en este tapiz entendido en su armonía musical entronizó el movimiento, además, ya que el universo humano no significa estatismo en su orden, sino entrecruzamiento de elementos para alcanzarlo, fórmula que propicia una sumatoria que alcanzaría, tanto en números como en acordes melódicos, el cuadro vívido de un movimiento entre las esferas y los planos del mundo, numérico, orden, pero movible. Importante es destacar en la evolución del pensamiento estético el papel que ya para Aristóteles tenía el movimiento para sustanciar la perfección de la tragedia como poética, movimiento que no solo radica en la emoción,
que lleva al entusiasmo, sentimiento innato en el hombre, sino que deriva en el placer, que emana de las peripecias, actos bruscos, motivaciones insólitas de la trama, que llenan el carácter maravilloso como fin último de ese movimiento necesario que define el arte. Este rango de lo maravilloso, que más tarde conceptuaría la teoría de lo maravilloso en Wallo, se entendía en su sentido de tragedia, que ya sabemos integraba las artes de la poesía, así como de la danza. Para Aristóteles, lo verosímil imposible es mejor que lo inverosímil posible. De tal modo que la mímesis no es verdaderamente una copia de la realidad, sino de una realidad maravillosa ganada por el arte. Traducido a la literatura sería el rango de lo imaginal, concepto de enorme parentesco con lo imaginado, pero que le supera el ser capaz de soltar amarras con su referente para constituirse en un otro espacio de realidad. Por la misma línea de pensamiento, Plotino llega al convencimiento de que la representación de la vida va más allá de las proporciones, es decir, más allá de lo que visiblemente se percibe. Sobre la tradición platónica de lo bello, Plotino dispone planos en ascensión que van desde la forma, el alma, hasta lo trascendente. Estas jerarquías revisten una importancia vital para el desarrollo de una estética del movimiento, pues ya alcanza una observancia de formas como paradigmas de las ideas, que rebasa la inteligibilidad para alcanzar una realidad esencial y primaria que va directamente a descubrir lo inefable tras la apariencia, lo que llevaría a una estética del esplendor y a una filosofía de la iluminación. Es otro campo, pero que también deriva de todo este sentido del cosmos. Plotino pone la estética de la forma a una estética del esplendor, lo que para muchos es una apologética de lo informe. Pero en este museo, por la objetividad esencial, un concepto levinas, Plotino llega al plano de lo suprasensible y espiritual, concepción mística que lleva el sentido de lo estético como una vocación de unidad con el universo. Tal conjunción de lo figurativo con la naturaleza para llegar a la más pura esencialidad es logrado, según el inglés David Hume, por la simpatía, o sea, sympathy, que en definitiva es el sympathos. Concepto también estudiado y fundamentado por Bergson en el intuicionismo. O sea, todo se va a ir interconectando en la evolución esta del pensamiento, que es la conversión de la idea en impresión, es decir, en concepto por la fuerza de la imaginación. Vemos que en una larga parábola la estética de la modernidad regresa al concepto de lo expectante y movible de la emoción que considera Aristóteles como fundamento de las artes, sentimiento de lo hipertélico del movimiento para revelar lo maravilloso del arte, y más aún, una armonía oculta entre los elementos y sus expresiones artísticas que es el mundo música al que abogara Pitágoras. Muy en consonancia con el movimiento que alcanza la estética de la danza y la música, la tradición eidética es recogida por los estetas alemanes del siglo XVIII y XIX, muy particularmente por Karl Moritz, que ya hablaba de lo movible como una tendencia innata y consustancial a la naturaleza humana, cuya excesiva fuerza y aspiración al vuelo, tal y como refiriera Gastón Bachelard sobre la imagen literaria, le conduce al salto y a la danza. Por la alternancia entre salto y estatismo es que se adquiere conciencia de un orden rítmico, que surge de una expectativa creciente por vocación de perfeccionamiento, aventura de ir más allá del cuerpo como transgresión de todo límite de su propio destino, y que recuerda aquella estética del informe como no orden, asimetría que ya se escuchaba como eco del orden natural que estudiara Pitágoras, pero que se alcanzaba por igual en la disformidad, altura, forma desajustada como orden cierto y verdadero del cosmos. Cosmología de la danza, que revela un universo en constante formación por la cualidad expectante de sus formas, nunca fijadas, nunca alcanzadas y que se mueven por el valor sugerente de su poesía intrínseca como voliciones de su espíritu. La estética danzaria musical, que plena de contenidos propios se deslinda en los ramajes éticos y estrictamente poéticos de la filosofía, ha resumido en su historia momentos de particular intensidad, como puntos donde se anudan y enlazan aquellos elementos de moralidad y belleza, movilidad en pos de una finalidad de sentido en la trascendencia, que se conjugan en ese verosímil imposible del que hablara Aristóteles como engarce del plan real con aquel maravilloso solo posible por los misterios del arte. La armonía entre las artes ha alcanzado momentos de magnificencia en los múltiples pares por lo que ha tenido una urdimbre peculiar. El ritmo ha sido el hilo más fuerte que ha sabido utilizar para hilvanar un cosmos, donde se avienen las semejanzas entre danza y poesía, sostenidos por una misma consonancia. De ahí que entonces ahora vamos a hablar sobre el ritmo, que es el acorde en el gran tiempo.
ha previsto, leyendo, digamos, para este mismo trabajo y para otro, me llamó la atención algo del escritor Anthony Burgess, que habla, digamos, de la similitud que hay entre el discurso poético y el discurso musical. Y él habla, bueno, no quiero cansar, pero bueno, habla, y es algo muy interesante, sobre cómo a veces la melodía misma surge de ese sentido rítmico de la palabra, o sea, el sentido de la oralidad. En definitiva, algo que también llama la atención, y digamos que está un gran referente entre este movimiento poético y el movimiento danzario, que digamos que es su base, está cuando precisamente el coro griego, cuando el coro griego, digamos, daba la vuelta, o sea, daba sus recitativos increíbles, pues sencillamente se llamaba estrofos, y de ahí viene la estrofa, o sea, ese tiempo que estaba hablando, bueno, ese recitativo, pues se construye luego la estrofa poética y a la vez el movimiento danzario, o sea, todo tiene todo este origen, pero todo basado en el sentido rítmico, o sea, cuando se estudia la poesía se da cuenta el sentido rítmico, que no es más que la metáfora, o sea, el sentido de ir en una metáfora poética, y bueno, el que no tiene que saber mucho de poesía, nada más que leerla, se da cuenta que es sencillamente el sentido del significante al significado, y hay un movimiento que lo supera, que va de ave, pero ya es un movimiento, y es un movimiento danzario porque es significativo. Si no significara, si no creciera en alguna movilidad, pues sencillamente no hubiera poesía. O sea, ahí se ve que es la gran, digamos, enlace entre lo que sería el arte de la poética y el arte de la danza como tal. Bueno, el ritmo es la cuerda por la que avanza el movimiento impulsado por la aspiración a la otra edad, que no es más que su propia identidad. La atracción por la reconciliación, el retorno a la unidad, no ente pasivo sino germinativo, guía el movimiento. Lo evidente es la resistencia vencida de lo oculto, la forma, el embate de lo amorfo. El sentido del movimiento, que es la armonía universal, implica un duelo entre lo inmanente y lo trascendente. El movimiento es la ruptura de la armonía para volver a ella, una fuga hacia la mayor perfección. Es por esto que el movimiento significativo, como se ve en arte, no es la notoriedad ni la diferenciación, sino la mímesis, la identidad añorada, el ocultamiento por las máscaras que se transforman hasta llegar a la más ceñida, al más fiel reflejo. Nadie mejor pudo entenderlo como Paul Valéry. Contemplo, él lo dice en El arte de la danza, contemplo a esa mujer que avanza y que me causa el sentimiento de lo inmóvil. No me fijo sino en la igualdad de esos compases. El ritmo es la igualdad de los compases. Procura el avance y a la vez lo oculta, porque lo confunde con la cadencia natural. La verdadera danza es la que no se ve como tal, indistinta, es la que se siente orgánicamente ligada al aire y la tierra, la que comunica con la respiración, la que se funde con el que contempla como otra prolongación del baile. El sentido de la empatía en el arte no es más que la armonización con la naturaleza, penetrar en ella a través de su propio ritmo, digamos lo que quería precisamente Pitágoras. El movimiento es un crecimiento por separación, pero la separación que implica una momentánea distinción prolonga por las coordenadas espacio-temporales la imagen figurada que, así crecida, prefigura la posterior. La figura del cuerpo por el movimiento es el otorgamiento de su significado para el logro del ser. Dice T.S. Eliot que la poesía es una fuga de la emoción, y por ello debe el creador rendirse por entero a lo creado. Por el movimiento de la poesía, por la danza que crea su cuerpo, es que el hombre se integra al universo. El hecho artístico es un juego que se establece en el gran tiempo. Hacia él vamos, de él venimos. Es un flujo vital, como en el hecho danzario, la poesía lanza el sujeto metafórico hasta el objeto y prefigura la imagen que es el hombre lector. Por el verbo se crea y por la memoria se recrea. Es la palabra en estado naciente de la que hablara Valéry, y es la idea lesamiana, o sea, hablo de Lezama Lima, de que la metáfora nos obliga a creer en la primera existencia. La poesía es el silencio porque es la propia existencia, es el poema el que habla. Es por el movimiento que se posibilita la comunicación. El ritmo poemático necesita armonizar con el propio ritmo de la existencia para así llegar a la poesía. La oposición entre los extremos de la metáfora es alternancia, y por esta dualidad es que se avanza. Así tenemos que la primera premisa del ritmo es el orden, como forma que es el movimiento. Lo arrítmico no conduce a nada aún cuando implique una movilidad. La creación es el movimiento significativo,
el orden geométrico a que tiende la naturaleza en su significación. Pero la alternancia es una lucha, no una conciliación. Desde Heráclito de Éfeso, la figura del arco y la lira indica la verdadera naturaleza de la vida y del movimiento. El expulsado quiere volver, el que asciende debe caer, lo que nace ha de morir, lo que empieza a terminar. Todos son pares que se alternan y se completan. La alternancia es ritmo, pero no independiente, sino armónico. Cada ritmo superpuesto con compases diferentes desvirtuaría la marcha por la confusión. Lo vital es lo armónico y la mejor integración de lo armónico es la sinfonía. Y sin embargo, en la propia perfecta integración de la melodía natural se espera escuchar una nota aislada que diga algo más, es la expectación. No es que sea distinta o ajena, sino que no es escuchada. En el límite que impone la fenomenología de lo redondo, como concepto de Bachelard, se presiente el salto a la espiral, se aspira a la fuga del cuerpo para crecer otro cuerpo, se anhela corresponder el cuerpo humano con el astral. Ya Pitágoras decía que la oposición fundamental de las cosas ante la medida es la misma que se establece entre el límite y lo ilimitado. Pero el cuerpo cerrado no brinda espacio de oposiciones para su movimiento. El límite no se alcanza, siempre será lo ilimitado con insatisfacción lo que sostenga la tensión de las figuras. O sea, el arte. Cada forma temblará por ser la otra. El cuadrado, cada vez más perfecto, aspira al círculo. Pero el círculo debe continuar. Lo humano es la espiral, que es el círculo en el tiempo. Así tenemos que en el límite está la máxima tensión de movimiento porque la figura definida, insatisfecha aún de su medida, debe salir y expandirse en lo ilimitado por una medida mayor. Pero expandirse no es tocar la intimidad. Prolongar los contornos no es tocar aquello de lo que somos fragmentos, elementos indiferenciados de una totalidad. La figura humana obviamente es una astronomía corporal, el límite entre lo perecedero y lo eterno en la superficie del cuerpo. La aspiración al vuelo, la tendencia al rompimiento de esa figura que limita el espíritu que atrae. Llegar al espíritu es arribar al conocimiento, pero la verdadera sabiduría es el conocimiento del límite, porque como decía Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas, lo insondable medido, fielmente correspondido por el cuerpo. Para Platón el cuerpo es un impedimento para la adquisición de la sabiduría, tal como expresar en Fedón. Para Valéry es una posibilidad, en cuanto permite por sus movimientos el encuentro con la idea pura, o sea, son distintos sentidos. Porque es una desmesura, puerta que se abre al ser por el ritmo que establece la proporción. Es así la única posibilidad. Exclama el poeta francés en su evocación de Narciso. Bien soberano, oh cuerpo, solo te tengo a ti. Para Platón el movimiento de la danza propicia la creación en el encuentro entre lo mismo y lo otro. Pero el conocimiento no se alcanza más que en el desprendimiento de las sensaciones y accidentes corporales para alcanzar el alma, lo que ciertamente es. Así logra el conocimiento. Para Valéry la razón más cierta de la existencia es conocer. Ve las sensaciones como un escollo para la aprehensión del espíritu y su condición. Si lo que es se da por el cuerpo, como posibilidad, conocer es no ser lo que es decir, ser otro. El dualismo alma-cuerpo platónico lo sublima, se desprende del cuerpo estando junto a él, lo estudia, lo comprende. Supera la dualidad no en su conciliación, sino en su armonización. La base es también la sublimidad de la dualidad alma-cuerpo, como el arco y la lira. Las distancias tensan la cuerda e impulsan el movimiento por las correspondencias. Así llega el conocimiento al expandirse la figura en una interiorización cada vez mayor de los contornos, o sea, la precisión. En la distinción más notoria que permite, paradójicamente, el porqué de su indistinción, la precisa relación entre la figura y su entorno, entre el límite y lo ilimitado. Si el cuerpo reproduce en cierta forma el universo, entonces en su límite estará contenido lo ilimitado. Expandirse es penetrar, aspirar es conocer. El límite da la medida y da también las dimensiones de apoyo para su transposición. Llegar al límite en los contornos de la figuración es llegar al máximo de tensión permitida, pero la tensión condiciona el salto, así pues el límite provoca la fuga hacia lo ilimitado. La oposición que se establece entre ambos hace que las fuerzas interactúen de tal modo que la energía repartida por la superficie de la figura alcance un equilibrio inestable, que siempre se romperá para alcanzar otro que aspira a la completa satisfacción. Ya sabemos que el punto que genera la figura es terminativo. La insatisfacción del límite es el hambre de realidad, eso diría Octavio Paz, que permanece en lo ilimitado. La figura es el movimiento entre ambos lados de la nada, el punto que nos guarda, como diría Pascal, de los dos infinitos.
Lo ilimitado es el vacío no es la nada, sino la indefinición. Lo indeterminado siempre está presto a alcanzar la figuración, a romper el equilibrio y a saltar del estado de incomodidad para manifestar los movimientos que mueven los cuerpos. Ese ir más allá es la conciencia de que pertenecemos a ese algo al que tendemos, que el ritmo no es una conclusión, una figura representada entre dos golpes, sino que es la invitación a un viaje que nos lleva a las raíces, más allá del tiempo actuante que pronuncia el ritmo. Es la correspondencia con un tiempo paradisíaco, la metáfora que comienza en la repetición instantánea del primer ritmo y que concluye en la superposición de otro ritmo anterior, contenido de todo lo posible, de lo ilimitado en la temporalidad. El primer ritmo es el de la creación, luego el de la reproducción que la continúa, después el del arte que la perpetúa. El ritmo es la repetición constante de la materia para perpetuarse en el tiempo, espacio y tiempo, ritmo del movimiento. Se expande, se interna, se evade, penetra. El movimiento es la forma es la posibilidad de la trascendencia porque es lo que evidencia la sustancia primordial. El ritmo que se establece con la naturaleza es la adecuación de sus proporciones tal como entendiera Valéry. La excepción no llega a comprenderse más que cuando se capta una ley lograda por la repetición. La manifestación repetida en el tiempo permanece en la memoria y todos sus accidentes dejan de serlo para formar parte de un todo. Elementos que con distintos aspectos son lo mismo, pertenecen a la unidad. La repetición rítmica de las manifestaciones naturales lleva a la comprensión, elementos de pertenencia a la unidad. La repetición rítmica de las manifestaciones naturales lleva a la comprensión de la armonía universal. Lo manifestado es comprendido cuando se repite, o sea, cuando es manifestado en el tiempo. El ritmo de ocurrencia dará las claves del impulso con que penetra en la temporalidad al viajar por las distintas figuras del fenómeno y llevar a la comprensión de la ley más simple que apoya su evidencia, la figura espirolidal, y más precisamente la espiral. Es la forma en que expresa su libertad la masa gaseosa, es la distribución de la cadena nucleica y es también el diseño galáctico de la Vía Láctea. La misma figura es el fenómeno amplificado. Cada figura como significante precisa del significado, pero en el análisis de cada fenómeno observamos la ley del desarrollo que es común, y como metáfora vital, podríamos concluir que la respuesta más íntima de la constitución del hombre se halla en la esencialidad de las estrellas. ¿Es que acaso no se ha encontrado la respuesta al origen de la Tierra en el estudio del cosmos? La amplificación del fenómeno llevado a las líneas esquemáticas más simples nos conduce a la misma aseveración: todo es repetición. La curva, línea horizontal, es la naturaleza del hombre y sus manifestaciones. La recta, línea vertical, es la ascensión a Dios. La distribución regular, geométrica que tiene la materia se acerca a la figura circular, pero no concluye en su perfección. La eternidad es el horizonte del camino humano, pero tocar el horizonte es la falacia de la recta. La marcha es espiralidad. El ritmo que alcanza busca la adecuación con el ritmo que la impulsa. La aspiración al vuelo hace que su actividad sea una distribución en espiral. El círculo horizontal rompe el equilibrio con la expectativa del ritmo en la búsqueda del par que a la vez establece el nuevo ritmo. Así se sumerge en la danza. La distinción lleva a la unidad por la tendencia a la armonía. Así como el cosmos es la paulatina cohesión de la conciencia disgregada por una conciencia superior, es también la evolución, el viaje hacia la zona de nuestras atracciones mutuas. El proceso de concientización al que conduce la evolución es el mismo que presenta la imagen poética en sus proyecciones de expansión y de intimidad. La centración es la convergencia de la materia hacia su unidad original. Pero las formas se metamorfosean y es la ley más simple y general de su estructura la que se mantiene. Por ello es que se logra la armonía, pues es la que obtiene las correspondencias con el centro atrayente. Esta estructura simple será el detonador del movimiento, el núcleo del significado del ser. La adquisición de una ultraconciencia, que es el más alto grado del camino evolutivo de la materia, llevaría a caer, diría el padre en su catedral de Chardin, en, cito, un nuevo campo de atracción que actuara no solamente sobre la complejidad de su edificio, sino directamente sobre su centro, independientemente de ese edificio. ¿Y no era acaso este el sueño de Valéry? El movimiento de las danzantes como el alma de las cosas, la idea pura que se alcanza más allá de las figuras por la evolución. Ese sería el punto de convergencia, el eje inmóvil de la movilidad, la identidad de los compases superpuestos a la verdadera sinfonía. El punto omega es la transformación. Como el umbral tiene dos posibilidades: traspasarlo es continuar,
la evolución de la humanidad, integrado los hombres en su individualidad, alcanza una cualidad superior, pero alcanzarla no es más que llegar a un tono mayor, el nuevo ritmo. Todo lo vivido se convierte en una de las dos orillas. Salvada una de las riberas de la nada, del otro lado aguarda el nuevo sentido de la existencia. Con el espejo de agua de Narciso, la imagen devuelve el mismo caudal de vivencias que acogiera porque se ha nutrido de su cuerpo. Por el reflejo conoció su historia, su cuerpo reprodujo el universo. Pero la unidad no concluye en sí misma, no se detiene. Así como cada conciencia disgregada es alimento para la consumación de una conciencia que llegue al corazón de la materia, cada hombre se alimenta en su unidad y pluralidad el camino ascendente hacia el humano. Pero a su vez lo humano descansa en una conciencia mayor que es la universal. Su parentesco lo ha llevado hasta las formas más complejas que recuerdan las suyas. Su aniquilamiento es el realumbramiento en otra dimensión. El abatimiento de una orilla de la historia es el renacimiento de la otra. Así la sucesión de la vida humana es el enriquecimiento de cada época. La pérdida de los contornos accidentales de cada tiempo es una posibilidad de conversación en el gran tiempo, como un ritmo también. Ha expresado Octavio Paz que el diálogo más que un acuerdo es un acorde. El ritmo que alcanza el diálogo entre los hombres, entre el hombre y la naturaleza, entre la naturaleza y la autoridad es encontrar el acorde. El acorde es el ritmo de la música que guía el movimiento. La poesía encuentra el acorde al pulsar la lira y se mueve hasta lograr que todo sea nuevamente uno. La danza es la rueda que gira por la armonía para que el hombre llegue a ser algún día una estrella más. Muchas gracias. Bueno, estos son, digamos, breves pinceladas, porque le digo, esto es un trabajo y un libro mayor, ¿no?, que estoy tratando de realizar, porque verdaderamente el trabajo que he estado haciendo hasta ahora es precisamente la colindancia a través del ritmo de la danza y la poesía, donde verdaderamente se une a la música. O sea, es precisamente ese ritmo que hace que se vaya enlazando todo. Y nosotros vemos que no solamente en este ritmo, o sea, en esta música, en este sentido de la música mundo, o sea, el concepto pitagórico, no se da como quizás nosotros en esta época pensáramos, bueno, música, mundo, o sea, todo es música, sino que sencillamente el mundo verdadero es la música, o sea, es el sentido cósmico de la música, que lo toca todo, Y nosotros vemos cómo este sentido rítmico de ir ganando los pares, pues no solamente está dado, digamos, en las expresiones artísticas, en la estética, sino está dado en la propia historia. O sea, esta alternancia que se va conjugando y cómo se va creciendo. Y aún más, digamos, hay pensadores como este mismo que yo les hablaba, Teilhard de Chardin, habla de una ultraconciencia, como más allá de esta conciencia humana, que es también a pares, o sea, nos complementamos como personas y nos vamos uniendo, ¿no?, en el crecimiento, en la propia existencia, pero para ir, digamos, a un acorde mayor, que es una ultraconciencia, cuando ya digamos, se difuminen o se disuelvan estas conciencias particulares y a su vez también estas expresiones de la conciencia humana, o sea, ya llega a un, digamos, a un plano totalmente superior. Pero lo que me interesa destacar es cómo en un concepto, digamos, tan simple, porque a veces, por ejemplo, José Vasconcelos lo ha estudiado bien, y hay autores que lo han estudiado bien, pero sin embargo este concepto a veces se pasa, o se soslaya un poco, y Pitágoras, bueno, siempre queda como claro, es quien fue el primero en determinar lo que es el cosmos y el caos, quien, bueno, el pentagrama, que también es una figura, digamos, secreta, ¿verdad? Hablamos también de una hermenéutica y de una secta, o sea, los pitagóricos, o sea, además de pensadores y filósofos. Pero este pentagrama sencillamente es el modo, o sea, el modo oculto de ellos, ¿no? O sea, cómo podían concebir el mundo, pero el pentagrama a la vez es quien va, digamos, pudiendo escribir música. Por eso, bueno, digamos, toda esta reflexiva que se puede dar en torno a este concepto y cómo podemos ver que a partir de este ritmo, de esta música, se puede ir viendo todos estos enlaces entre todas las manifestaciones artísticas. Yo, todas no, porque no he tocado, digamos, la pintura, ¿no? Pero también, cada quien, bueno, el que ha tenido su experiencia. Y yo, bueno, mi experiencia, digamos, de escritora, de profesora de literatura y de, bueno,
bailarín en un momento, hace muchos años, bueno, he podido, digamos, dar. Entonces, bueno, si tienen algún aporte o, digamos, algún comentario para enriquecer este trabajo. Y bueno, si no lo hay, de todos modos yo le invito que quizás en algún momento podemos hacer una presentación, lo que decía Lina, del libro Danza y Poesía para una poética del movimiento que habla de la estética danzaria a partir de esto del ritmo, pero digamos la primera parte es estética pura, o sea, estética danzaria. Pero estos conceptos teóricos luego son aplicados a 3 autores. O sea, cómo también se da en la poesía, que es lo que, digamos, también decía Anthony Burgess, cómo él pudo percatarse que en algunos versos de Edgar Allan Poe era tal la musicalidad que surgía una melodía. Entonces, esa melodía se va a encontrar, digamos, por lo menos yo trabajé en el poeta cubano José de Samalina, en Paul Valéry y en Edgar Allan Poe. O sea, son los 3 escritores que increíblemente tienen un sentido estético danzario en su poesía, que bueno, yo los invito a que lean y traten de ver esa lista. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no? Quería, si puede desarrollar un poquito más el concepto de la imitación, de la imitación. ¿De qué? De la imitatio. La imitación, sí, cómo no. O sea, que no es reproducción de la naturaleza, sino construcción de una realidad más profunda que está expresada en la forma. Exactamente, sí. Porque están los dos conceptos, natura naturata y natura naturans, que una es la que trataban de imitar a la naturaleza sola y otra la que trataban de que esa naturaleza estuviera artísticamente elaborada. Entonces, es más el sentido de imitación, en este caso, o sea, lo que se buscaba el propio Aristóteles y que desarrolla el sentido de la estética, que se da en poesía y se da también en todo este movimiento que puede llegar, por ejemplo, al movimiento danzario, también a la música, en no buscar imitar a la naturaleza ramplonamente, sino sencillamente llegar a un momento en que ese tratar de imitarla era elaborarla, enriquecerla. O sea, cuando el pensador, en este caso Aristóteles, como fue Pitágoras, como fueron muchos después filósofos, que el propio Plotino, y sobre todo los estetas del siglo XVIII, cómo ellos tratan siempre de ver el mundo, pero de un modo más elaborado. O sea, el mundo no es aquello que ellos están viviendo, sino sencillamente el mundo que ellos quieren ver. Y eso pasaba mucho en la tragedia griega. Y Aristóteles fue uno de los que estudió, bueno, la tragedia está estudiada en su poética. Y lo interesante de esto es cómo era una enseñanza, era un modo de educación. O sea, ver una tragedia no como ahora, por ejemplo, uno va al teatro, bueno, siempre uno se enriquece y aprende, ¿no? Pero bueno, sino era un sentido educativo. O sea, ese sentido de la catarsis, que uno ve una película, uno dice, hace catarsis, pero no. La catarsis es un programa educativo. Tú tenías que enseñar más allá de lo que ese mundo estaba recreando. O sea, estaba la anécdota, estaba la trama, pero había algo más enriquecido. Por eso es el sentido de Aristóteles de imitar a la naturaleza, pero elaborada. O sea, ya esa imitación o ese modo de concebirla artísticamente tenía que ser un crecimiento. Y ese crecimiento se da en el propio movimiento. O sea, cuando uno habla, por ejemplo, yo veo esta copa, ¿no? Bueno, para mí la copa es A. Y sin embargo, ya la copa deja de ser la copa como tal para ser el reflejo mío, o ver algo más, o verlo usted mismo a través de la copa. Ya estamos en B, ya estamos en una metáfora, ¿se entiende? Entonces yo no puedo, ya no se habla de esta copa encima de la mesa, sino de lo que significa esta copa encima de la mesa. Ya estamos en el plano artístico. Y entonces eso es lo que digo, por lo menos sobre su pregunta, ¿no? Porque hay digamos, otros pensadores que van prodigando, sobre todo, digamos, los ingleses del propio siglo XVII, XVIII, y ya como vamos llegando también al romanticismo, y cómo hay autores que siempre tratan de ir más allá de la realidad. Cuando se habla de este sentido, de ir más allá de lo expectante, a mí me interesó mucho un autor que se lo recomiendo, el que bueno, es muy conocido, pero quizás no se haya profundizado, Gastón Bachelard.
A mí me encanta Gastón Bachelard. Gastón Bachelard es un autor, un filósofo francés, pero que él estudia la imagen literaria y la imagen poética, pero en su sentido danzario. Y él habla que la imagen es mucho más que, digamos, la palabra o la palabra poética, sencillamente es la imaginación, pero que la imaginación es un modo de existir, la propia existencia. Eso lo dijo William Blake, y él lo toma siempre como lema, que la propia existencia es ese sentido de imaginación. O sea, uno vive y uno está imaginando cosas, ¿no? Y va mucho más allá. De hecho, hay una corriente ahora que a mí me ha interesado mucho en los Estados Unidos, que es algo sobre biología. Bueno, en fin, que es el sentido de que las cosas, de que el mundo no exista. A mí me parece que está un poco también, digamos, exagerado, pero bueno, que el mundo es la percepción. Eso en definitiva ya se vio en los nominalistas, ¿no? O sea, el mundo es lo que tú percibes y no hay otro modo, no hay otra realidad. También ahí hay, digamos, una alternancia, digamos, entre idealismo y materialismo, pero es demasiado. Pero esta corriente existe en estos momentos y me llamó la atención de los alumnos de estética, yo nos decía, ¿cómo es posible que ahora esté ese sentido de la percepción pura y que no existe más realidad que la que tú percibes, porque te entra por los sentidos? Ustedes saben que el mundo completo y siempre la estética ha estado fijada, o sea, todo este movimiento de la estética, toda la filosofía, todos los conceptos, siempre son ojo y vista, todo, siempre, siempre. Desde Platón, por el oído y por la vista. El Renacimiento, Leonardo, siempre, ojo y vista, o sea, se va desarrollando y llega el siglo XVII, XVIII, y es cuando entonces autores, estetas como Karl Morris, entonces vuelven de nuevo a este sentido del movimiento, o sea, del ritmo que también va dando un sentido, digamos, también de alternancia, y tú lo ves, pero todo se va moviendo y todo es un ritmo de la vida. Y Karl Morris también se apoya en este sentido del movimiento, y también está el movimiento del pensamiento, no estamos hablando solamente del cuerpo, el movimiento del pensamiento, pues también está basado en un sentido, digamos, genético, o sea, el hombre es de por sí, está condicionado para el salto, para ir más allá, para moverse, eso lo decía Karl Morris, y eso se retoma mucho. Y hay un concepto que desarrolló uno que fue profesor mío, y yo lo quise muchísimo, el profesor Orlando Suárez Tajonera. Cuando yo les hablaba de esto del cuerpo, que va más allá, que es posible que tú lo hayas conocido, él tiene un concepto de el cuerpo dilatado. El cuerpo dilatado es un concepto que se estudia mucho, y sobre todo en danza, pero él habla de el espíritu, o sea, el cuerpo transfigurado. Y eso significa que tú te dilatas y sencillamente tú no vas más allá del cuerpo. El cuerpo es un límite, ese es un gran problema, el cuerpo es un límite. Y sin embargo, por el arte tú eres capaz de ir más allá, porque es la emoción que mueve lo que tú tienes dentro. Entonces, esa emoción, y eso viene no de ahora, es increíble, eso viene desde Plotino, que habla de la teoría, de la estética del esplendor. Puede estar conectado esto con el concepto del mix, que en la danza se supera el principio de individuación, de la embriaguez. Exactamente, cómo no. Bueno, Nietzsche estudió también, o sea, el origen de la tragedia, y como él habla tanto del sentido de la danza. Es uno de los filósofos que participa muchísimo en la evolución esta y en el estudio de lo estético danzario, cómo no. Pero esto del cuerpo a mí me interesa mucho, o sea, a partir de Karl Morris, y como en estos momentos se trabaja tanto con el cuerpo y el ritmo constante, y sobre todo el tratar de ir más allá, o sea, no enclaustrarse, o sea, los movimientos, digamos, horizontal, vertical, sino sencillamente buscar esa cuarta pared, que comience en el Renacimiento, la perspectiva, o sea, el ir más allá. Y como a partir de ahí siempre se está hablando de este estiramiento, porque sencillamente el gran problema humano es que estás encerrado en un cuerpo. Estás aquí, no puedes ir más allá. Como yo en estos momentos estoy tratando de llegar a ustedes, ¿con qué? Con la palabra, con mi pensamiento. Estoy hablando. Quizás
nos entendamos, o sea, es la comunicación. Pero entonces cuando viene a ver es una conversación es un ritmo también. O sea, yo digo, tú dices, y si no dices lo callas, pero lo estás pensando, ¿te entiendes? Ese es el movimiento del pensamiento. Y eso también viene de la antigüedad, los grandes diálogos de la antigüedad, y eso lo tenía muy claro Platón. Dice que todas las construcciones filosóficas de Platón son a través del discurso, el diálogo. Por eso siempre se considera Platón también no solo en la historia del pensamiento, sino en la historia de la literatura. Y esto es un tema tan interesante, por eso, y esto del cuerpo dilatado del profesor Tajonera lo estudió también con Alicia Alonso. Y como hay momentos en que esto de estatismo, ella por ejemplo, yo hubiera querido traer una, es lo que decía Lina, traer una proyección, pero no me dio tiempo, o sea, también tuve problemas para salir de Cuba, que fue muy grande, pero bueno, y no pude traerlo. Pero yo quería, digamos, haber ilustrado cómo en el estatismo también hay movimiento. Hay un padre de ella que me encanta, que es Juana Razón y Amor. Al final, ella, bueno, se intercambian los roles, ella terminó su rol de Juana la Loca, ella está en la barra, ella es la bailarina, y la lluvia la trae de nuevo, o sea, al personaje. Es como ella ha traído con esos elementos el tiempo, digamos, artístico a su tiempo actual. Esa es otra cosa, es buscar la temporalidad. Por eso yo hablaba del concepto del gran tiempo, que eso del esteta ruso Basti, el concepto del gran tiempo y el diálogo de cultura. Bueno, Alicia termina, ella no de espaldas al público, sino diagonal, sencillamente casi mirando un poco para atrás, y se queda estática, y tú te das cuenta que tú regresas de nuevo a Juana la Loca. Ella no deja de serlo. Entonces, ¿cómo es posible que el movimiento artístico, o sea, ella sea capaz de dar ese movimiento y generarse esa emoción tan grande sin moverse? Entonces, ese sentido del estatismo, de la inmovilidad y el movimiento, que es muy importante, porque todo es movimiento, nada deja de moverse. Aunque tú estés así, hay un movimiento. Siempre hay un movimiento en el mundo. Usted piensa que no se está moviendo, todo se está moviendo. Y eso lo estudió mucho Paul Valéry. Y a mí me encanta, ¿no? Y él tiene el concepto, Valéry, del instante punto. Y el instante punto, que es germinativo. Bueno, en fin, esto da para tanto. Y para leer, uno se cansaría. Ahora cuando llegue a la casa, claro, yo mismo estoy hablando, voy a generar nada, lo voy a buscar. Y bueno, nada. Lo único que quisiera que, bueno, vamos a ver si puedo presentar el libro. Le digo, esto no puede, porque esto es una cosita de nada que hice hace muchos años, pero a partir de ahí puedo hacer este libro, que es más importante, que está en Ediciones Cumbre. Maida Bustamante es la que dirige la editorial, a ver si puede presentarlo en algún momento. Y nada, bueno, nos hemos movido en el gran tiempo, así que espero que hayan sido provechosas las palabras. Muchas gracias. Danza y poesía no, ¿qué va? No fue así, fue danza y poesía, una poética del movimiento. El robo, pues yo no sé si está en Amazon, pero ya no hay, dile que no se puede seguir, porque ya son así. ¿Tú te vas a quedar aquí mucho tiempo? Sí, hasta el 2 de septiembre. A ver, mira, espera, déjame ver si esto no está marcado, te puedo regalar esta cosita. El problema es que esto salió está mal. Entonces me te voy a dar, esto es una edición cubana. Sí, esto es gran teatro. Igualmente. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.